¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Gracias por continuar con su revista Acción 10 en la mañana. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los últimos acontecimientos que se han realizado o dado en el contexto de la crisis sociopolítica en la cual se encuentra Nicaragua. El último fue que dio a conocer ayer el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, quien diera información alrededor de la decisión que tomara el Papa Francisco de llamarlo a participar de los trabajos religiosos en la Santa Sede. También dio a conocer o reafirmó la intención de algunas personas de asesinarlo, una información que le fuese suministrada por la propia embajada norteamericana en nuestro país. También estaremos discutiendo todo lo relacionado con este impasse y este periodo de reflexión en el cual ha entrado la mesa de negociación. Ayer todavía los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, junto con el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas, continuaban recopilando información y pruebas para demostrar que más de 200 personas se encuentran encarceladas y que forman parte de esta lista, de la CID como presos políticos. Sobre este y otros temas estaremos abordando durante nuestro segmento Debates y Soluciones. Ya se encuentran con nosotros nuestros invitados, el doctor Fanor Avendaño, analista político, y Azucena Ferrey, también política nicaragüense y demócrata cristiana. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Quisiera que iniciáramos para analizar rápidamente este último acontecimiento que se dio, la salida del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, considerando que ha sido un sacerdote, un líder religioso de gran estatura, que ha sido beligerante, ha sido fuerte en su postura contra el gobierno por los hechos ocurridos desde abril del 2018. En realidad el Vaticano podría haber escuchado las peticiones que hiciera un grupo de laicos de Nicaragua para trasladar a el obispo Báez hacia Roma. Creo que es importante determinar algo. En estas circunstancias del país se suman varios factores. Hace muchas semanas, cuando se iba a iniciar esta etapa del diálogo nacional, analizamos que la Iglesia, a nivel de su conferencia episcopal, no estaba participando directamente como conferencia, puesto que estaba resolviendo o examinando su situación interna como conferencia episcopal y como Iglesia Católica Nicaragüense, y que su eminencia reverendísima, el cardenal Leopoldo Brenes, había tomado la decisión de no aceptar estar en el diálogo, y que considerábamos mejor que esa actitud, entre otras, era por recomponer mejor el liderazgo de la Iglesia. Esto pasaba también por administrar situaciones de liderazgo, de posiciones, de cuestionamientos inclusive que había dentro de la Iglesia Católica, y creo que fue sabia la decisión en ese sentido de mejor tratar de consolidar una posición firme, estable y consecuente hasta la población de la Iglesia Católica. Hoy nos encontramos con una etapa superior a esto, y es que el Santo Padre ha llamado para que le sirva por algún tiempo a su eminencia Monseñor Báez. Monseñor Báez, que ha tenido una actitud política en el sentido legítimo de la palabra, una actitud consecuente con un sector del país. Obviamente también hemos dicho en los análisis que él tiene todo el derecho constitucional de expresar sus opiniones, únicamente en este caso con su posición de pastor de una iglesia, en este caso la Iglesia Católica, pues él tendría que hacer un balance, y creo que eso ya es cuestión de cada quien. Doña Azucena,
la iglesia debería hacer comentarios, los obispos deberían hacer comentarios alrededor de estos temas, es decir, está bien, está mal, es correcto, no es correcto, que hablen de manera tan fuerte en contra del poder. Yo creo que la iglesia está en obligación de hacerlo, ¿no? Y además esta etapa que yo estoy viviendo no es una etapa nueva en el país. En los años 80, en la primera oportunidad de gobierno del Partido Frente Sandinista dentro de su dictadura, hubieron 11 sacerdotes expulsados y varias organizaciones religiosas perseguidas. Yo recuerdo el invento que le hicieron a Monseñor Mondragón con una famosa Operación Alacrán. Tuvieron retenido a Monseñor Peña. Ambos han fallecido, ¿verdad? Pero esa historia la vivimos en la época de los 80. Entonces no me sorprende a mí que se haya trabajado algún hilo. Y después que leí las informaciones de la embajadora Dogo, donde ella también hacía el señalamiento, ¿no?, de que estaban señalados algunos prominentes ciudadanos nicaragüenses para ser víctimas de la violencia política que nos está agobiando. Entonces, esta actitud del Vaticano yo más bien la entiendo como una actitud de protección. Lógicamente, la efervescencia de la política del país obliga a muchos ciudadanos a veces a ir un poco más allá de su línea del deber. Y creo también que el Papa Francisco, como buen latinoamericano, recuerda y reconoce que ya tuvo la Iglesia una primera oportunidad de hacer una excepción para participación en política con el obispo uruguayo Fernando Lugo. Entonces creo que en su sabia decisión la Iglesia Católica establece un equilibrio, por algo es una institución que ha durado más de 2000 años, ¿no? Este es un partido político en toda la esencia de la palabra, con una convivencia armónica extraordinaria que ya quisiera yo que las organizaciones de los ciudadanos la pudiéramos medio asimilar para evitar tanto problema como el que estamos teniendo, ¿no? Ahora, el discurso de ayer del obispo Auxiliar Báez fue bastante revelador. Él mencionaba, por ejemplo, que él obviamente no va a dejar de estar pendiente de lo que sucede en Nicaragua. También dejó entrever que el Papa Francisco era capaz de distinguir perfectamente entre las mentiras y las verdades, haciendo alusión a la carta que precisamente presentara a un grupo de feligreses de una iglesia acá en Managua, y que en teoría estaría motivando su salida. También habló acerca de este plan para asesinarlo, y también dijo que él quería una iglesia que se pusiera del lado de los pobres, del necesitado. También habló de la conversación que sostuvo con el Papa Francisco sobre la crisis y planteó que Nicaragua ha sido un pueblo crucificado. Él continúa con su posición firme y no vemos que dé paso atrás. El Papa Francisco podría estar queriendo de esta manera también retirándolo de aquí para que no continúe con esta posición, o al menos no de manera pública, o no se esté exponiendo a alguna situación de peligro. Yo creo que Su Eminencia Báez tenía que tener este discurso hasta el último día que esté aquí. Quizás unos días que esté ya en Roma y comience a tener otra visión o otra característica de su trabajo, pues obviamente va a ir graduando su lenguaje, su discurso, que es legítimo desde la perspectiva del cual él ha trabajado en los últimos 10 años, y después quizás en las comunicaciones que tiene en las redes, pues él va a estar un poco más como adecuado a lo que va a estar haciendo también en Roma. Hay algo muy importante que la población, y afortunadamente este país lo tiene: la Iglesia Católica siempre ha estado al lado de los pobres. La Iglesia Católica tiene un cardenal surgido de los pobres, que es Su Eminencia Reverendísima Leopoldo Brenes. Pero hay algo muy importante también, cuando se habla de atender la economía, y yo creo que ahí es donde el pueblo católico debe de tener una visión clara de este contexto. Cuando hablamos de que también es importante la economía en una negociación y un diálogo,
es que la Iglesia Católica está hablando de la economía popular, la economía de la casa, la economía del campesino, la economía del obrero, la economía de la mujer y el hombre que trabajan en la zona franca, la economía del desempleado y desempleada. Esa es la economía que también está trabajando todos los sectores del país que quieren una composición, que quieren un cambio, trastocar la actual situación para crear un cambio estable. Además de eso, los presos y presas políticas es indudable, pero no se puede aislar, no se puede desfigurar de que se está tratando de hablar de economía para los grupos megafinancieros. No, la principal economía es para el pobre que está quedando desempleado, que no tiene para el agua, para la luz, para los arroz, para los frijoles, para la tortilla. Esa es lo que principalmente está motivando al liderazgo cívico, social y político, ¿verdad? Y no necesariamente en este contexto se está hablando de la economía de prevalecer de los megacapitales, de los cuales desde muchas perspectivas, yo personalmente en mi carácter de estudioso de políticas públicas, yo siempre he dicho que hay que terminar con el Estado corporativo. Es una fase superior cuando se logre la estabilidad democrática. Ahora, la salida de Monseñor Báez de Nicaragua y su regreso a Roma, ¿podría afectar de alguna manera o está íntimamente relacionado con este juego de la negociación del diálogo nacional? Pregunto esto porque hay muchas personas que dicen o que están comentando que la salida de Báez fue negociada, fue a solicitud del presidente Ortega, que el nuncio también estuvo involucrado en la salida de él. En realidad era importante para uno de los dos sectores, de los dos lados, la presencia o la salida de Báez. Bueno, pero es que ante esta situación es normal que nos preguntamos, ¿verdad? ¿A cambio de qué doblo mi rey en una jugada del tablero del ajedrez político en el país? Debemos de esperar entonces concesiones fehacientes de parte del gobierno de Nicaragua. Yo creo que eso es lo que nos va a dar una respuesta efectiva sobre si hubo una negociación para ese ámbito. En ese dado caso, siempre la figura de Monseñor Báez aumenta de peso específico, porque a cambio de eso se logra algunas de las necesidades básicas que él ha venido señalando deben de ser realidades en el país para poder superar la crisis. Es decir, que podríamos estar esperando o podríamos esperar que el gobierno cumpla con alguno de los acuerdos a los cuales no ha cumplido, que suscribió en la mesa de negociación, pero que no ha cumplido a cabalidad. Es posible, por eso digo, tendríamos que esperar a ver cuál es la reacción, ¿no? Porque sí, yo puedo entender que debe haber una jugada política de demasiada altura para poderla analizar desde esta llanura sin muchas gavetas. En el Vaticano hay miles de gavetas que abrir, ¿verdad? Y aquí se nos da la información más o menos a cuentagotas y lo que queremos conocer y oír. Y lo que percibimos, percibimos en el gesto de la persona, percibimos en las expresiones de voluntad de la persona. Entonces tendríamos que ver cuál va a ser la reacción efectiva, ¿verdad?, de parte del gobierno. En base, yo creo, sí, a los acuerdos que ha cumplido medianamente, acuerdos que son una ratificación de lo que está en la Constitución política. O sea que para mí eso no debió haber sido un acuerdo a lograrse. Eso es un hecho al que nosotros tenemos el deber y el derecho de hacerlo o de no hacerlo como ciudadanos. Entonces, yo creo que al margen de cualquier planteamiento y lo que planteaba Azucena, sí, esta acción que ya se dio tiene que ser una gran oportunidad para el gobierno del presidente Ortega para demostrar una voluntad legítima. Esa voluntad legítima tiene que ser transmitida a la población y a la comunidad internacional con un gesto inmediato también, que es la libertad de las presas y presos políticos en toda cabalidad y sin ningún tipo de máscaras, ni separando presos. Dentro de los presos tenés que incluir
la liberación de lo que está retenido en aduana, ¿verdad? Indudablemente. Porque la libertad de prensa tiene que venir acompañada, o sea que el blon Y el que tiene que poner de equipo televisivo, bienes confiscados todo lo que ha indebidamente. sido injustamente conculcado en estos días tiene que ser puesto sobre la La mesa. Constitución. Si no, el blon no tiene el equilibrio que deberíamos de esperar en el efecto político inmediato sobre Nicaragua. La Constitución política de Nicaragua prohíbe la confiscación, y si existiera la expropiación tiene que ser esta en el procedimiento de ley mismo. Y algo muy importante, no se puede hablar de la libertad de expresión cuando tenemos a la prensa y al Nuevo Diario con un embargo ilegítimo, con una retención ilegítima del papel en la aduana. Es necesario ver no solamente estos diarios, ya van otros diarios, donde esto tiene que ser, como decía yo, una oportunidad inmediata que tendría que aprovechar inclusive el gobierno del presidente Ortega para destrabar esta situación, porque es agobiante que la libertad de expresión, en este caso, y los medios confiscados no han sido aún resuelta esta situación. Ahora, para ya ir finalizando alrededor del tema sucedido con Monseñor Silvio Báez, ¿qué tan importante era para el Estado nicaragüense, para el gobierno, que una figura como él saliera del país? Porque para ellos es importante su opinión, considerando que hay miles de voces críticas. Yo creo que son victorias pírricas, ¿verdad? Y en el ámbito de la política hasta podría calificarse como de una mezquindad política, porque lógicamente uno no puede separar el contexto y la proyección nacional e internacional de Monseñor Báez a niveles de un liderazgo incipiente que tiene la oposición nicaragüense. Muy pocas voces pueden tener el alcance, el eco y por lo coincidente la incidencia que puede tener lo expresado por Monseñor Báez, en forma tal que está sobre el tapete la protección que el Vaticano pretende darle con esta actitud de retirarlo en un debido tiempo, que yo como ciudadana nicaragüense, ¿verdad? Pues uno tiene algún tipo de resentimiento sobre la decisión, pero también he leído muchas voces acertadas en las redes sociales diciendo esta es una forma de darle protección, veámosla en ese sentido, el lazo sentimental que nos une es difícil de romperse y él va siempre a estar, y lo dice y se lo creo, pendiente de la solución de la problemática nicaragüense. En ese sentido, creo que, y vuelvo a repetirlo, es una victoria muy pobre del gobierno, y sí concuerdo con lo que dice Fanor, no debe de perder la oportunidad, no solamente de liberar a todos los presos políticos, sino que empezar a debatir el tema electoral, que es el meollo del asunto, porque allí el gobierno no quiere poner en juego su poder, un poder que sabemos que lo va a tener que poder poner sobre la mesa en un determinado momento. Entonces yo creo que es la oportunidad de que el presidente Ortega pueda decir, bueno, el proceso electoral empieza a debatirse y vamos a llegar hasta tal tiempo para poder efectuar los cambios relevantes y establecer la fecha electoral. Fanor, el peso político de las opiniones que tiene Monseñor Silvio Báez en toda esta crisis. Es indudable, tiene un liderazgo, un peso político, a tal punto que algunos actores nacionales, nicaragüenses, de oposición e internacionales, están totalmente lamentados, como que quedan huérfanos. Y eso debe ser una reflexión. Es cierto que se va un destacado líder religioso y con un mensaje político, pero aquí debe haber espacios, voces, liderazgo que dentro de Nicaragua retomen, demuestren, articulen a los sectores populares. ¿Por qué? Porque algunos, y estaba viéndolo también en las redes, querían que la lucha se la hiciera a Báez. Aquí se fueron de Nicaragua personas y ahora están haciendo a grandes alardes en el exterior porque fueron a una manifestación y los quedaron viendo y no se quedaron en Nicaragua, y ahora andan haciendo extremada propaganda y quieren que Báez les libre su batalla. Yo creo que es oportunidad para todos esos que están en el exterior y en las redes, desde ahí pegando todos los alardes que se vengan a Nicaragua, que este pueblo espera por una lucha cívica.
que este pueblo espera que en las elecciones del 2020 salgan esos liderazgos y que surtan estas direcciones, esos grupos a nivel horizontal y enfrenten el sistema y logren la democracia. Ahí es donde se requiere. No se requiere que Báez sea su única voz y que sin Báez esto ya se acabó, no. Esto apenas comienza porque Báez, que es un gran líder, ya lo dijo claramente: voy a Roma, pero estaré en Nicaragua y en poco tiempo regresa. Así es. A propósito del tema de las personas que han salido de Nicaragua de manera exiliada, en el acuerdo también firmado por el gobierno, la delegación de gobierno y la Alianza Cívica, se establece que se debe garantizar el retorno de todas estas personas sin exclusión y sin la discriminación o el señalamiento por parte del Estado. Es posible que también esto forme parte de la buena voluntad del gobierno, el convocar o decir a las personas: regresen, nosotros no vamos a tomar represalias en contra de ustedes, o todavía no deberían de tomar esa decisión las personas que están en el exilio. Nadie estamos excepto de que nos puedan lastimar, que nos puedan amenazar, que nos puedan inclusive asesinar en este país. Está polarizado el país y hay que evitar esa polarización. Por eso insistimos que la solución somos todos. Pero quiere decir también que las personas tienen su responsabilidad dentro de este país. También nos decía Osvaldo Mondragón, recordando lo que decía Azucena, una vez nos dijo estando jóvenes nosotros: ninguna dictadura te hace marchar en alfombra de terciopelo. Todo cuesta en un país. Aquí vemos a Azucena, que también se fue al exilio y se fue a la contra en los años 80. Hay que ver los que sufrimos también cárcel en los años 80. Pero aquí estamos luchando por un país desde una perspectiva cívica y buscando soluciones que entre todos nos encuentren. Lo principal es que este espacio, en este momento, donde su santidad, el Papa Francisco, llama a Báez, también a Monseñor, a su eminencia Báez, para decirnos: bueno, Nicaragua, desen una oportunidad también. Y tenemos dos grandes oportunidades con esta acción. Una, que Báez estará al oído de su santidad, estará al oído hablándole para que no se olvide de Nicaragua. La otra es que en Nicaragua también se pueden reforzar liderazgos cívicos concretos y ponderados para llegar a una solución no violenta al conflicto del país, porque la no violencia activa es la garantía para la paz en Nicaragua. ¿No es suficiente la presencia del nuncio en la mesa de negociación para estar enviando precisamente esta comunicación con el Papa Francisco? Yo creo que va a haber una comunicación de doble vía, ¿verdad? Lo que va a facilitar muchas cosas para el pueblo de Nicaragua. Pero quería remitirme al ámbito de tu sugerencia de la posibilidad del retorno de los ciudadanos nicaragüenses que se han tenido que ir en este año. Yo pienso que debe de haber algo más concreto para poderle brindar la garantía de que a su retorno va a tener la estabilidad básica necesaria para poder restablecerse en el país. Y eso todavía no se ha vislumbrado en la mesa de negociación. Yo creo que ha hecho falta ir creando el mecanismo adecuado para la iniciativa, la supervisión y la verificación de que ese retorno cuenta con las garantías mínimas básicas para poderlo hacer. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar acerca precisamente de los acuerdos firmados, alcanzados y de qué tanto se ha avanzado en su implementación. Ya veíamos que el gobierno de manera unilateral ha liberado a 200 presos políticos. Se ha confirmado una lista de 230 presos que todavía no ha iniciado su liberación, además de los derechos ciudadanos, que tampoco se ha visto mayor logro y cumplimiento por parte del gobierno. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más en Acción 10 de la mañana. Continuamos con Acción 10 de la mañana en su segmento Debates y Soluciones. Vamos a hablar acerca del futuro de esta mesa de negociación que desde hace unas semanas ha entrado en un periodo de reflexión sobre el cual se han dejado en stand-by dos temas, y es el tema de la justicia y de la democratización del país, mientras se logra que el gobierno cumpla con sus compromisos relacionados a la liberación de presos políticos y también lo referente a los derechos
derechos y garantías ciudadanas. Quiero que hagamos un análisis acerca de estos documentos que fueron publicados, en donde el gobierno pues se ha comprometido básicamente a garantizar los derechos que están establecidos en la Constitución ciudadana y también a liberar y anular todos los procesos en contra de los presos políticos. ¿Cómo ven ustedes la posición de la Alianza Cívica para que se logre cumplir con estos acuerdos? Bueno, nos está llevando a un terreno de arena movediza porque aquí hay tabú en muchos temas, ¿verdad? Y a veces cuando uno se refiere a la Alianza Cívica hasta puedes caer en herejía en esos temas, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ir como los chinandeganos, con pie de para pluma no herir y de susceptibilidad, plomo, claro, ¿verdad? Y en el ámbito de la política, pues la parte más importante del tambor es la piel que resiste el golpe. Yo creo que la situación aquí la tenemos que ver desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Fanor hacía la mención cuando yo hablaba de establecer ya sobre la mesa el debate, el sistema electoral. Él decía para el 2020 vamos a estar en elecciones y eso es fácil de entenderlo. Si queremos una reforma constitucional, tenemos que hacerlo en 2 legislaturas. Existe un precedente, un precedente brevísimo que lo llevó a efecto el diputado Jaime Cuadra. Por un error cerró en vez de levantar sesión y al siguiente día volvieron a realizar la nueva legislatura. Pero en este momento yo eso lo veo como un milagro, ¿verdad? Como que el Papa se arrepintiera y dejara a Silvio Báez por las expectativas que mucha gente tiene. Así de simple, en ese término de milagro. Pero yo creo que la misma oposición nicaragüense, con el temor que ha tenido de venir abordando los temas específicos y torales, hemos venido contribuyendo a que el gobierno llegue hasta la fecha que él quiere. Entonces, en 2 legislaturas vos estás en el 2020, 6 meses de campaña electoral, llegaste al 2021, facilito, sin necesidad de andar provocando a la gente con las fechas en la gorra y en los buses, ¿verdad? No hay personas que en esta mesa de negociación que puedan presionar al gobierno, a la delegación, que logren que se acorten estos plazos. Es difícil, y siempre hemos dicho que en las mesas de negociación una cosa es lo que se refleja mediáticamente, otra cosa es la que se abusa mediáticamente, como es en el caso de algunas algunas personas que están en las diferentes delegaciones, y otro es lo que se está negociando allí. Parece que, a mi modo de ver, las personas que están en las mesas de negociación van con una ruta y van tratando de que los obstáculos se separen. Ya se logró, inclusive, que la Cruz Roja Internacional vaya a verificar a las presas y presos políticos. Ya se está logrando que vayan saliendo, no como lo deseáramos todos y como se ha demandado que sea inmediato, pero están saliendo presas y presos políticos y están llegando a sus casas. Tenemos que ver después el proceso de cómo van a ser liberados integralmente, porque están ahorita en espacios de su casa, yo creo, Fanor, que lo que ella está tratando de establecer es si hay una posibilidad de mayores avances. Y es que hemos tenido temor a montar mesas paralelas. Es por la configuración. Entonces, de los miembros. Es que primero tendrías que ampliar. En segundo lugar, hay un partido político en la Alianza Cívica que creo que está demasiado dormido o temeroso, ¿verdad? Porque ese es el partido que debería de estar haciendo uso de su personería jurídica y abriendo puertas para que esto pudiese ir caminando. Doña Kitty Monterrey, bueno, usted la menciona, no yo, ¿verdad? Sí, se dispuso, dejó a disposición de la Alianza Cívica que ellos podrían convocar, por ejemplo, a una marcha, considerando que son el único partido político que tiene personería jurídica, uno de los pegones para que la policía impida. Dijo que la Alianza Cívica es la que decide. Claro. Pero también está el tema de que los partidos políticos se integren al diálogo y se habla de algo de que es la reforma electoral y constitucional para elecciones. Hay algo muy importante, porque siempre tratamos en este medio de explorar a la gente. Dijo uno de los personeros del gobierno, el doctor Navarro, que los sujetos políticos electorales son los partidos. Un error total, señor Wilfredo Navarro.
el principal sujeto de un proceso electoral es el ciudadano que deposita el voto. Los partidos políticos son los instrumentos, no son los sujetos. Los sujetos somos nosotros. Por lo tanto, cualquier persona puede también negociar su reforma electoral. No tiene que ser los partidos. Los partidos son el vehículo. Claro que yo estoy de acuerdo que estén los partidos políticos, pero no necesariamente el partido político va a suplantar al sujeto, que es el ciudadano como tal. Ahora, ¿se requerían más políticos en esta configuración de la Alianza Cívica, más que representantes del empresariado? Claro, porque en el político hay una mayor audacia y astucia. No el político trampero, ¿verdad?, que está pensando cuál es el beneficio del rédito personal o para mi organización, sino el político que crea las oportunidades de soluciones a los temas indispensables para lograr la superación de la crisis en el país. Pero ¿qué políticos podrían participar de esta negociación considerando pues las trayectorias y los antecedentes políticos de Michelle, muchos? no podés pedir que lo hagamos en la Paz Centro ni en la Cerámica Negra. ¿Quiénes son los menos peores? Pues? Bueno, tenés que hacer un recorrido y vas a encontrar políticos que están ofreciendo sus servicios no para ir a formar parte de un proceso electoral, sino simplemente para colaborar, cómo se pueden abrir ciertas gavetas para poder distensionar. Yo siempre ofrezco el recuerdo de la negociación de Zapuá. Aquí hemos manoseado mucho la negociación de Zapuá, y la negociación de Zapuá se resolvió con 2 personas, una del ámbito del ejército sandinista y otra del directorio de la Contra. Adolfo Calero se levantó cuando ya se había tomado la decisión de hacer un documento para firmarlo con tinta sangre del corazón, y había un grupo de personas que lo estaban empezando a redactar. Adolfo Calero se levantó de la mesa a fumar un cigarro, y del otro lado de la mesa se levantó Humberto Ortega. Hablaron y llamaron a mi hermano, que era el secretario del directorio, Roberto Ferrey, y le dijeron: decirle a aquellos que están elaborando un documento que ya no hay necesidad, llegamos a este acuerdo, este es el acuerdo que vamos a plasmar. Pero aquí se le tiene temor, todo el mundo quiere formar parte porque solo mi cerebro puede tener esas cosas de habilidades, ¿verdad? Y entonces yo digo, con estas reuniones que han habido en la Nunciatura, de 2 a 2, yo estoy encantada. Ojalá que salga humo blanco de ahí. Dicen, algo positivo. Claro, para el país. Porque entre menos personas, menos trancas tenés para poder llegar a un acuerdo, y el país necesita sentido común para poder superar la crisis. Ahora, pero ¿quién nos garantiza que esto estaría siendo así? Consideremos que los nicaragüenses nos hemos quemado con leche, como dice el dicho, y muchas veces se ha traicionado la buena confianza del pueblo. Hay que tener en cuenta algo que es importante. Se habla del desprestigio de la clase política y de los partidos políticos, pero a fin y cuenta vamos a hablar de los instrumentos. ¿A qué vamos? A meternos a los partidos políticos. Y los políticos, esa misión que la misma Iglesia Católica le da a los laicos, esa gran misión, esa gran responsabilidad que nos da a los laicos para participar en política, componen los partidos políticos. No necesariamente hay que distinguir entre los liderazgos políticos, los caudillos políticos y la gente que está dentro de los partidos políticos. Ahora, hay que darle una nueva visión a los partidos políticos. El partido moderno no es de grupos, familias u oligarquías dentro de los partidos. Los partidos modernos son de alianzas, son de clúster o conglomerados. ¿Por qué? Porque ya los partidos no tienen que ser dominados por una sola persona o grupo. Ahora ya los partidos están más dinámicos, más opciones. Esos partidos políticos tienen que dar su aporte en esta negociación, su aporte, no suplantar al ciudadano. Pero los partidos políticos tradicionales en Nicaragua en realidad están pasando a esta nueva etapa. Muchos partidos, fíjate que yo veo partidos que se han ido modernizando, yo sí lo veo. Veo, por ejemplo, el Partido Social Cristiano de Azucena Ferrey, que está acá, que está haciendo alianzas con un montón de sectores sociales y no les está exigiendo militancia, les está diciendo hagamos, sirvamos al país. Eso es un nuevo liderazgo. Y lo primero que le dijo a Azucena es: yo no quiero el puesto,
los nuevos, las generaciones jóvenes, las mujeres, los grupos campesinos, los grupos obreros, los grupos de los barrios van a dirigir este partido horizontalmente. Lo primero que hace un partido moderno es salir del área vertical e ir a la horizontal. Y también yo creo que el C por L es un partido que se está modernizando. Es un liderazgo colectivo el que está haciendo pero yo te quiero decir una cosa. Hay un tema que uno no lo podemos obviar, y es la ética política. No es la política en sí la que está corrupta, es el ciudadano que llega al cargo como una prebenda. Cuando nosotros aquí hemos perdido la mística, la empezamos a perder en los años 90. Antes de eso, uno andaba solito pagándose su transporte, buscando su camiseta, su gorrita. Claro, vinieron los años vocación. Por vocación, porque te apropiaba de esa ideología política, de esa causa, inspiración y de la propia causa que vos podías componer. Entonces, aquí no se trata ahora de venir, ¿verdad?, con una guillotina y volarle la cabeza a todo el mundo porque nos hemos quemado con leche. Uno revisa mundialmente. Bueno, y aquí dicen que no quieren partidos políticos. Díganme en Estados Unidos quiénes son los que optan al poder. Y ahí hay un bipartidismo que no te ha permitido una tercera fuerza que surja. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer aquí? Pero estos veamos en Europa. Pero es la capacitación, la formación de la, ¿cómo te diría yo?, de sembrar el sentido democrático en el ciudadano desde el preescolar. Vos vas a Costa Rica y en el preescolar eligen a su candidato del preescolar. Entonces, cuando llegan a una votación nacional es muy fácil. No hay trompones, no hay patadas, no hay turbas como las vemos aquí, ¿verdad? Pero es un asunto de educación, pero además en Estados Unidos los partidos mismos son democráticos dentro de sus filas. Aquí hemos visto que estos partidos básicamente designan o se autodesignan el liderazgo. El Frente Sandinista en los 90, cuando yo era una niña, recuerdo, hacía primarias. Ya se acabaron las primarias en el partido del Frente Sandinista. Y era el único, al menos que teníamos información de que había una votación de sus partidarios. Sí, yo estoy claro y comparto. Tiene que haber una revisión integral en los partidos políticos. Eso no quiere decir que van a ser inexistentes por tal forma, indudablemente. Pero sí también hay que ver las nuevas realidades de partidos sudamericanos y europeos. ¿Por qué han surtido tantos partidos nuevos en Europa y los tradicionales se han desplazado? Porque no se han modernizado. Hay partidos también que se han modernizado y tienen 200 años en Europa, desde la Revolución Francesa. Entonces, todo esto lo que hay que ver es cómo se concatenan unas nuevas realidades en los partidos políticos, cómo los partidos políticos asumen los retos de compartir alianza y no subordinaciones. Esa es la nueva tendencia en Sudamérica, en algunas partes de Centroamérica, caso concreto ahorita en El Salvador, y en Europa con grupos en España, en Francia, recientemente también en Holanda y en Finlandia, donde los grupos políticos están buscando grupos afines y presentan plataformas políticas. Ya España tiene 6 partidos políticos beligerantes, antes tenía 2, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, ahora hay varios grupos. Lo importante es que Nicaragua vaya avanzando también, que en este próximo proceso electoral, estas elecciones del 2020 sean también una participación legítima y no una imposición, que no te impongan el partido político, que se construya la alianza política y cada alianza política que respete a los demás, porque van a haber exclusiones, van a haber señalamientos, van a haber injurias, pero no, lo que tiene que haber es cómo estos grupos que se van a armar, cada quien se respeta y se van a ir conformando, porque a mi modo de ver en el análisis van a haber 3 grandes bloques y después subbloques políticos. Va a haber 3 grandes bloques en este país y esos 3 grandes bloques tienen que saber que Nicaragua tiene después que convivir con esas grandes tendencias. Doña Susana, en realidad los partidos políticos necesitarían, o al menos los tradicionales, de esta nueva recomposición, o se podría estar viendo fenómenos como los que se vivieron en El Salvador, que surgió una nueva opción política con Nayib Bukele. Claro, pero es que también hay que ver la formación de la persona que logra hacerlo, ¿verdad? Yo quisiera, por ejemplo, como cualquier ciudadano nicaragüense que está en la acera opuesta al PLC, ver retirado definitivamente a Arnoldo Alemán, que es una de las personas que nos ha entorpecido en el desarrollo integral del país, en lo integral,
porque corrompió todo lo que pudo corromper. Y lógicamente cuando veo la estructura del Frente Sandinista digo, bueno, ok, no hay ningún delfín a la vista para poder decir que hay un relevo generacional. A esto yo voy porque otra de las cosas que hemos perdido aquí es la formación política para el fortalecimiento de los liderazgos. Yo escucho a la gente decir acá en Nicaragua, no es que se necesita gente joven, y me ponen de ejemplo a Guaidó. Guaidó pasó más de 12 años antes de llegar a asumir la presidencia de la Asamblea como activista político, no como ONG, activista político. Y si es Bukele, hombre, fue guerrillero, primero fue alcalde de un pueblecito diminuto, demostró su capacidad de engrandecer el pueblo, llegó a la capital y ahora es el presidente de la República. Pero no salió de ningún organismo no gubernamental, ¿verdad? Pero salió de un partido político, así es, donde ha venido la evolución necesaria y el reconocimiento a que el liderazgo nuevo, ahora, no hay que tenerle temor a la competencia, que es el otro problema interno. Precisamente el relevo generacional lo deben permitir quienes ya han sido líderes. Claro. Porque lo que ha sucedido con los partidos tradicionales ha sido precisamente que se ha cortado aquellas cabezas o aquellas personas que venían surgiendo desde abajo como un posible presidenciable. Podríamos mencionar varios nombres desde la fila del Partido del Frente, también desde el PLC. Claro. Sí, yo recuerdo. ¿Cómo luchar para esto? ¿Quiénes son los que deben ir cambiando este chip dentro de los partidos políticos? Es que es la misma militancia, porque si nosotros no le damos oportunidad, FANOR empezó de cero en la democracia cristiana. Yo te puedo mencionar a varias de las personas que empezaron a abrirse campo y nosotros supimos dar y reconocer que era necesario trasladar la estafeta. Hay culpas compartidas. Yo fui presidente de la juventud y fui presidente del partido después y ahora Azucena de nuevo. Lo que hay que ver es esto, que las realidades cambiaron también, y eso planteaba Azucena, la nueva participación de las generaciones con calidad política. Aquí en Nicaragua van a plantearse cosas que se van a asombrar. Vemos los discursos, y si no vemos los chavalos que han salido y chavalas de las cárceles estos días, esos discursos ilustrativos, esos discursos de calidad política, no los mirábamos antes. Estos son los chavalos que van a ser candidatos a diputados y estas chavalas. Vemos, por ejemplo, en el exilio a una Aide Castillo. No creo que haya mejor mujer preparada en este país para ser candidata presidencial como Aide Castillo. Esa promotora de derechos humanos. O sea, aquí los que van a ser candidatos y candidatas van a asombrar a una clase política, pero van a darle alegría, motivación y le va a llenar de orgullo a los sectores sociales cuando sean sus candidatos y candidatas. Pero deberían de hacer carrera política, como decía doña Azucena. Oíme, hay gente que ya viene fogueada, ¿no? Porque el activismo, es que cuando yo hablo del organismo no gubernamental, te hablo de las que están únicamente de escritorio, pero vos tenés trabajadores de campo que se relacionen con el liderazgo natural. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Olvidarte de tus aspiraciones en determinados momentos y venir y trabajar ese diamante en bruto, pulirlo y ofrecerlo, que es lo que han hecho otras organizaciones. Por eso yo te decía, el problema fundamental aquí es que no queremos abrirnos a las competencias. Ve lo que pasó con el Consejo Político de la Alianza o de la Unidad, no sé de cuál de las dos, de la Unidad, ¿verdad? Y ahí ya empezaron a impugnar algunos candidatos. ¿Cuál es ese disparate? Si me estás hablando de unidad, si me estás hablando de inclusión, vos no podés venir a serruchar el piso de alguien que ni siquiera está aquí, pues, ¿verdad? Pero que te está colaborando, porque yo me imagino que algún aporte debe tener, desde luego incide en la política nacional. Es legítimo que personas en el exilio formen parte de un consejo político. Es que hay calidades, como te decía, hay gente que se fue porque gritó en una manifestación y hay gente que han pasado años y las están reprimiendo y tuvieron que exiliarse como Aide. Hay muchas personas como Maradiaga, como otros grandes luchadores que tuvieron que obligarse a ir al exilio. Hay jóvenes también que están en el exilio y jóvenes que están acá, pero dentro de esa cuestión que planteaba Azucena y esos jóvenes con calidad política, es Danilo Aguirre, que es uno de los líderes juveniles que se ha formado en este país y tiene cuanti más que cualquier político una calidad para representar a la población. O sea, de candidatos y candidatas en esta próxima elección
vamos a tener una riqueza y una calidad, que es por eso que los partidos políticos no deben de decir sometete a mí, sino que el partido político tiene que ir al espacio de quien hizo esta motivación, esta revolución cívica de abril. Es el partido que tiene que ir allá, claro, no hay que decirle enamorar a la gente, de mí. Hay que enamorarla para poder deconstruir la falsa imagen que se tiene de la organización política, partido político. Al fin y al cabo es una expresión de la sociedad civil, pero es una expresión organizada, es una expresión muchísimo más beligerante porque es la que se confronta al poder para buscar el bienestar común de la generalidad. Entonces eso es el trabajo que tenemos que hacer para que la gente asuma el partido político como lo que es. Ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría que retomáramos el tema del futuro de la mesa de negociación. ¿Se deberían de incorporar figuras políticas que estén relacionadas con el partido político para una vez se den una nueva iniciación de la mesa de negociación? Es decir, hay que incluir a los partidos políticos para discutir la justicia y la democratización. Los puntos de vista de ambos, por favor. Yo creo que es indispensable. Fanor te lo mencionaba hace un momento, ¿verdad? La Iglesia, al momento de salirse de la mesa de diálogo, dijo, este es el momento de los laicos. Y yo creo que la política es el ámbito de los laicos, y de los laicos bien centrados, ¿verdad? No, aquí volvemos a lo mismo, no es el pacto que hizo Alemán con el Frente Sandinista para destruir el país. Esto es el pacto que se debe de hacer para poder reconstruir el país, para establecer un Estado de Derecho, para poder ir caminando a lo que el nicaragüense necesita, una reforma integral que le permita vivir sanamente en el país con calidad de vida. Por ejemplo, aquí nadie se atreve a buscar, y Fanor te lo mencionaba al inicio, en el ámbito de la economía. Yo le conversaba con alguien ayer y le decía, hombre, ¿y a dónde está la responsabilidad social empresarial en estos días? Vienen, quitan carros, quitan casas, en vez de decir, vamos a dar un periodo de tiempo de exoneración, así como consigo préstamos blandos yo, para poderme enriquecer más, yo te voy a ayudar a que vos sigas en tu carrito llevando a tus hijos al colegio, en que vos puedas mantener las cuotas de tu casa sin que el interés te coma. Esa responsabilidad social no la veo. ¿Y eso quién se atreve a decirlo? Los políticos. Porque no, los políticos sabemos que le podemos meter la mano a la bolsa al empresario, y para poderla dirigir a los fines bien establecidos para el desarrollo del país. Los empresarios no te lo van a decir. Yo creo también que es importante que en el diálogo vayan como mesa, como una mesa específica, el área del desarrollo institucional, de la reforma constitucional y de la reforma política de la ley electoral. Y algo muy importante, que hay que avanzar en algo. Hay que plantearse que para la próxima elección la asamblea sea también una asamblea constituyente. Tenemos que salir del Estado corporativo, que ya tuvo sus aspectos positivos y también sus debilidades, pero hay que salir del Estado corporativo constitucional al Estado de Derecho Social Constitucional. Esa es la plataforma que nosotros creemos que puede solucionar la grave crisis del país en tema de economía, en tema de educación y sobre todo, fundamentalmente, de estabilidad política institucional. Ya para finalizar y a manera de conclusión, ¿creen ustedes que se debe continuar en la mesa de negociación con el gobierno a pesar de que no está cumpliendo con todo lo acordado? El que se separe pierde. Aquí es una solución negociada y una actitud de no violencia activa. Todo acto que vaya en función de separar la negociación y el diálogo, pierde el país, pierden los actores, pierde el Estado, inclusive la comunidad internacional nos aislaría a toda la nación. La comunidad internacional quiere diálogo y negociación, pero esto sí, la comunidad internacional y la comunidad nacional quiere diálogo de verdad sí, diálogo de mentira no. Susana. Yo creo que la obligatoriedad de los que están en la mesa va más allá incluso de sus capacidades físicas. Retirarse de una mesa de diálogo es lo peor que podría pasarle al país. Yo creo que se debe de complementar en una forma de informar de los acuerdos, de las discusiones, de los temas en una forma más eficiente, más satisfactoria para la población, y tratar de encontrar de que la población, en base
a lo que vos le decís pueda ir comprando o vendiéndote y regalándote en otras oportunidades el apoyo que vas a necesitar. Antes de retirarme del programa, quiero aprovechar para felicitarte personalmente. No había tenido la oportunidad de conocerte ni de conocerla. Veo que aquí hay 3 mujeres que saben hacer periodismo. Es decir, uno, especialmente en la entrevista que tuviste la oportunidad de tener aquí al canciller, pocas veces he visto una entrevista de calidad como la de ese día. A mí me encanta reconocer las capacidades y las habilidades de nosotras las mujeres. Me encanta. Sentí un orgullo inmenso, me sentí representada de ver cómo hiciste ubicarse más o menos al canciller de la República. Y a ¿verdad? nosotros. Y de reconocer que sí, en muchas cosas él está colaborando con la gran mentira que estamos viviendo en el país. Así que mis felicitaciones muy sinceras a todas ustedes. Gracias, doña Azucena. Creo que estamos para precisamente hacer las preguntas que como periodistas debemos hacerlas sin el mayor temor alguno. Creo que el trabajo que hemos realizado desde aquí, desde Acción 10 en la mañana, todas nosotras, también junto con Pablo y también con el personal técnico, es un compromiso con la población, un compromiso con la verdad y con nuestro trabajo como periodistas y como comunicadores. Yo siempre he dicho, yo no hice nada, simplemente hice mi trabajo y obviamente junto con todo el equipo que está detrás mío apoyándome y dándome siempre las fuerzas y las orientaciones para poder llevar a bien estas entrevistas. Lo que hemos querido hacer es abrir un espacio de debate para que se vengan y se toquen todos los temas. Las puertas de Acción 10 en la mañana están abiertas para todos sin distingo y sin excepción. Únicamente hacemos lo que nos mandata nuestra profesión. Gracias por haber asistido aquí a Acción 10 en la mañana, gracias por habernos prestado atención ustedes allá en casa. De esta manera hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.